Profe, mi nombre es Irina y hoy vamos a hablar sobre la tercera unidad, donde hicimos un recorrido por la historia de la administración pública, sobre esas teorías que influyeron en su modernización. Bueno, hablamos que en el siglo XIX, comienzos del siglo XX, el Estado colombiano era administrado solamente por abogados, ¿cierto? Y se veía solamente como un cumplimiento de leyes. No veían como esa necesidad de valorar la importancia de esa formación técnica y profesional para el personal, para los funcionarios públicos. Más adelante, debido a la complejidad del Estado, líderes como Gabriel Betancourt y Pinzón, Sabeleón Pinzón, impulsaron esa idea de modernizar el Estado, ¿cierto? Entonces se creó la Ley 19 de 1985. Esta ley se creó con el fin de profesionalizar a los empleados o a los funcionarios del Estado. Esta ley creó un antes y un después en la administración pública y se crearon instituciones como la ESAP, como el Departamento Administrativo del Servicio Civil y como el Departamento Nacional de Planeación. En clase hicimos una crítica porque a pesar de que la ESAP forma profesionales idóneos para ejercer cargos, como por ejemplo dirigir la propia ESAP, vemos que una de las directoras de la ESAP era una nutricionista. Entonces, sin desmeritar obviamente su profesión, pero es triste que no confíen o que no se les brinda la oportunidad a los administradores públicos de ejercer estos cargos directivos. Bueno, hablamos también de los clásicos de la teoría de la administración moderna. Uno de ellos fue Taylor, conocido como el padre de la administración científica. Él decía que era como una ciencia correlativa, donde veía la administración como arte y ciencia. Veía la administración como arte porque él decía que los administradores deberían de ser creativos, recursivos y que debían de solucionar fácilmente o rápidamente los problemas. Y como una ciencia, porque lo que buscaba era explicar científicamente el mejoramiento y la eficiencia. Bueno, otro de estas teorías fueron las teorías de Taylor. Taylor él habló sobre 4 principios de la administración pública, que lo que buscaban estos 4 principios era aumentar la eficiencia y la productividad, ¿sí? Consistía como en reemplazar esos métodos empíricos en principios científicos demostrables. Habló entonces de la división del trabajo, de la selección científica del trabajador, de la cooperación entre el directivo y su trabajador, del desarrollo de la ciencia para cada tarea. Bueno, también hablamos de Fayol. Fayol él propuso 14 principios. Él veía la administración como un proceso jerárquico, como que todo debía de estar perfectamente organizado. Varios de sus principios fueron el orden, la división del trabajo, la equidad. Algunos de estos principios, como la división del trabajo y la disciplina, podían ser utilizados o fueron utilizados en la administración pública. Otros, por ejemplo, como la unidad de mando y la centralización, no son como tan útiles porque promueven la rigidez y también promueven la lentitud de los procesos. Bueno, otro de las teorías estudiadas fue la de Weber. Weber es el padre de la administración pública contemporánea. Él tenía una teoría de la acción social, ¿sí? Él era sociólogo, entonces estudió esa teoría sobre la acción social, que estaba como enfocada en el comportamiento del individuo y sus acciones. Él dice que había 4 tipos de acciones. La primera era la acción racional acción racional con arreglo a fines, que era guiada como por la lógica era guiada por la lógica, buscando como
a ver, era guiada por la lógica y, buscaba como una eficiencia, o sea, alcanzar un fin. Bueno, la segunda era la acción racional con arreglo a valores. Esta era basada como en creencias y sin importar las consecuencias. La tercera es esa acción afectiva, que era guiada por las emociones. Aquí no actuaba, el individuo no actuaba racionalmente, sino que actuaba como por impulso. Y la acción tradicional queda basada como en las costumbres y en los hábitos. Y que él decía que la administración pública estaba basada más en la acción racional, al racional con arreglo a fines, porque la finalidad de la gestión pública era eso, era una eficiencia, era la eficiencia para alcanzar los objetivos. Bueno, Weber también tenía una teoría de la dominación. Él decía que había 3 formas de ejercer el poder. Una era legal racional, que era como basada como en leyes y normas, y allí formuló lo que fue la teoría de la burocracia, que incluyó principios de jerarquía, de meritocracia. Él no veía la burocracia como algo malo, sino como algo positivo. Él lo veía como una forma ordenada de organizar el Estado para que funcionara adecuadamente. Pero también advertía que si se exageraba en el formalismo, este sistema se volvía lento y deshumanizado. Bueno, hicimos como una crítica en clase sobre que en Colombia la ley 909/2004 habla sobre la meritocracia y vemos que esto en Colombia no se da, sino acá lo que prevalece es el clientelismo y el nombramiento por amistad, por favor político. Entonces es muy triste o muy desalentador ver que sabiendo que tenemos esta ley no se aplica, ¿cierto? Como el ejemplo que vimos de la ESAP, que a pesar de que hay personal idóneo para ejercer cargos públicos, altos cargos públicos, no se les brinda como esa oportunidad de liderazgo, sino que hay mucho clientelismo. Y esto es un problema, eso es un desafío que tenemos de cambiar esta tradición, ¿cierto? Esto mal ejemplo. Bueno, hablamos también de Luther Gulick y su modelo, que son como unas siglas en inglés, que es POSD-CORD, que son como, resume como todas las funciones del administrador público: planear, organizar, dotar personal, dirigir, coordinar, rendir cuenta, planificar funciones. O sea, es como para que todo esté bien planificado y funcione adecuadamente. Bueno, luego de eso hablamos sobre las escuelas humanistas, es la importancia que tiene ya, la importancia que tienen los trabajadores, o sea, las personas, el bienestar de las personas. Uno de estos exponentes fue Elton Mayo. Él estudió esos factores, creo que se llamaba es que no sé pronunciar en inglés esa palabra. Él estudió eso y eran como esos factores, estudió como esos factores emocionales y sociales que influyen en la productividad. Como ese cambio de que ya no se veía el trabajador como una máquina, sino que el trabajador se sintiera valorado, ¿cierto? Bueno, hablamos también de Follett, que propuso un liderazgo basado en la colaboración. Él habló como de un poder con y un poder sobre. Entonces ese poder con consistía como esa colaboración entre el jefe y el trabajador, o sea, como un trabajo en equipo. Y ese poder sobre era como una dominación. Decir, que se notaba que había como esa dominación, uno que mandaba más, que uno manda y el otro obedece, digámoslo así. Bueno, hablamos también de Waldo,
Él decía que la administración pública no se podía separar de la política, porque al tomar decisiones en la administración debíamos tener un componente ético y un componente social. Por eso la administración y la política iban de la mano. Hablamos también de Argyris, es que ella se basaba como esa buena administración, una administración flexible, una administración que fuera empática con la ciudadanía. Bueno, eso fue como todo lo que vimos durante esta tercera unidad. Como estudiante de administración pública, la idea y lo que aprendí de pronto es como seguir formándome para lograr cambiar esa historia de la administración y que nos se brinde la oportunidad a los administradores públicos de liderar esas entidades, sí, de dirigir las entidades del Estado.